Més qüestions en aquesta segona hora de programa, 4 directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 de Televisió, aquest de matí dilluns 22 de gener. Parlam ara d'educació. Tenim comunicació amb el portaveu i un dels fundadors de PLIS Educació, el senyor Julián Ruiz Bravo. Molt bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atender la llamada de 4 directa. Hablamos de una nota que ustedes hacían este fin de semana en la que denunciaba que los sindicatos no pueden dictar la política lingüística del gobierno en relación a ese recibimiento que le hicieron en un centro escolar al conseller de Educación, el señor Toni Vera, la pasada semana, en el que algunos volvieron a desempolvar del armario las famosas camisetas verdes y le recibieron de esa manera, ¿no? ¿Qué es realmente lo que ustedes critican y qué es lo que ustedes piden? Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que los sindicatos dejen de lado sus reivindicaciones laborales, para lo único para lo que están realmente legitimados, y se inmiscuyan en cuestiones para las que no están representados. Sus representantes sindicales son elegidos por unas elecciones, y esas elecciones están motivadas, según marca la ley, por el objetivo de la defensa de los derechos laborales de los funcionarios, en el caso de la administración, o de los empleados en el sector privado. Y desde hace mucho tiempo los sindicatos se han convertido en una especie de brazos de partidos políticos, donde lo que interesa para ellos no es tanto la defensa de los derechos laborales como marcar una política, en el caso de educación educativa, y una política lingüística. Asuntos estos que no son competencia de los sindicatos, son competencia del Poder Legislativo y en su aplicación del Poder Ejecutivo. Esto lo consideramos un fraude sindical, lo consideramos una corrupción democrática. Los sindicatos reciben dinero, subvenciones, para que defiendan los derechos laborales, pero no tienen nada, absolutamente nada que decir sobre el asunto de la política lingüística, porque eso no tiene que ver con cuestiones laborales. Se refiere usted sobre todo al sindicato UOP, que es el que... hay muchos, ¿no?, que realmente en ese sentido pues están inmiscuyéndose, como usted dice, en cuestiones políticas. Han intentado mediatizar y condicionar, ¿no?, las decisiones políticas, ¿no? El que más ha destacado es UOC, pero en esto están también el STEI, está también Alternativa y Comisiones Obreras y UGT. Estos partidos políticos hace mucho tiempo que se han convertido en un brazo del nacionalismo, del independentismo y un brazo de una determinada ideología. No se limitan a aquello para lo que están legitimados, que es los derechos laborales. Están empleando las estructuras del Estado, es decir, las subvenciones que les da el Estado, para opinar, no solo opinar, influir, forzar a los gobiernos a determinadas políticas que no tienen nada que ver con las cuestiones laborales. Hemos visto algunas imágenes de esa visita del conseller, del señor Toni Vera, a ese instituto, al IES Pau Casasnovas de Inca, y vemos esas imágenes en el hall, en la entrada del centro, con camisetas colgadas en el techo, con mensajes, con la bandera catalana. Es decir, que más que un centro escolar, pues no sé, parecería una acampada, ¿no? O una tienda de souvenirs, ¿no? ¿Realmente esto se puede permitir en un centro escolar público? Ese recibimiento fue una humillación en toda regla al consejero de Educación, de una demostración de cómo los centros educativos se inmiscuyen también, igual que los sindicatos antes, en cuestiones políticas. Un centro educativo no es en sí nadie como centro legitimado para marcar tampoco la política lingüística del gobierno. Los profesores, los directores, a título particular, en asambleas, pueden opinar, pueden defender la inmersión lingüística obligatoria, pero un centro educativo como centro educativo que representa a la comunidad educativa, es decir, alumnos, padres y profesores, no es nadie para hacer este recibimiento al consejero de Educación. Deben ser exquisitamente neutrales, porque la política lingüística no la tienen que marcar los centros, la tiene que marcar el Parlamento o el Gobierno.
Y ese despliegue de camisetas verdes es una obscenidad desde el punto de vista educativo. Los centros de enseñanza, desgraciadamente, también nos hemos acostumbrado a que se conviertan en muchas otras cosas distintas a centros de enseñanza. Un centro de enseñanza tiene que instruir, tiene que transmitir conocimientos, tiene que hacer conseguir o adjudicar a los alumnos las competencias necesarias. Desde el punto de vista académico, todo lo que no sea académico sobra, y más lo que tiene que ver con la política lingüística. Un funcionario, unos empleados públicos, tienen que tener mucho cuidado en no utilizar el centro que representa a los padres y a los alumnos sobre temas que no tienen nada que ver con la enseñanza, que no tienen que ver con lo académico. Desde Plise Educación, señor Ruiz Bravo, ¿ustedes tienen noticia, alguna novedad sobre ese plan que el conseller Vera tiene que presentar sobre la libre elección de lengua y que se comprometió a presentar en los próximos meses de este año? ¿Tienen ustedes alguna novedad al respecto? No tenemos ninguna novedad más allá de las declaraciones que han hecho a la prensa. Es un plan piloto un poco misterioso, porque un plan piloto tendría ya que tener un marco normativo determinado para ser desarrollado. Tendría que estar contemplado en un decreto, en una orden, una resolución. No sé exactamente ahora cuál sería la figura legislativa o normativa que lo tendría que amparar. Pero no podemos llegar a marzo, que es cuando los padres tienen que elegir centro, sin saber qué centros se acogen al plan. Un plan que, ya hemos dicho muchas veces, está condenado al fracaso, porque no permite a los padres elegir, sino que la elección dependerá exclusivamente de los centros escolares, y los centros escolares públicos ninguno se va a sumar a este plan piloto. Es un plan piloto, en el fondo, para hacer ver que el gobierno quiere respetar la elección de lengua, pero en el fondo parece una artimaña para blanquear la inversión lingüística, es decir, hacer fracasar el plan. Ese es, yo creo, el objetivo de este gobierno. Parece un poco contradictorio, pero si hace fracasar el plan, pues luego vendrá a decir, no, es que todo el mundo está de acuerdo con la inversión lingüística. No, hombre, no, lo que tiene que hacer el gobierno es permitir a los padres elegir, que elegir no es elegir enseñanza en castellano, es enseñanza en dos idiomas, tengámoslo en cuenta. No se trata de expulsar a ninguna lengua, sino de dar cabida a las dos lenguas. Deben ser los padres los que deben elegir. Por lo menos podrían articular alguna medida, alguna encuesta, para saber la opinión de los padres, no solo la opinión de los centros. Cuando se tenga que hacer la solicitud de centros, es muy fácil poder averiguar qué es lo que desean los padres. Basta con poner las famosas casillas. ¿Usted desea que el castellano también sea lengua vehicular en la enseñanza? ¿Sí o no? Y con eso ya se sabría qué quieren los padres. Y los centros, que sabiendo que hay un gran número de padres que quieren enseñanza bilingüe, decidan no sumarse al plan, serían responsables de enfrentarse a los padres. Pero me da la impresión de que este gobierno no pretende hacer nada de esto. ¿Cree entonces que este es un plan que, bueno, tenemos que ver también negro sobre blanco, qué dice concretamente el plan, pero que de entrada, tal y como está planteado, entonces es un plan que nace muerto? Sí, yo creo que sí, pero tendríamos que esperar la normativa que ampara este plan. Por ahora solamente hay palabras, Y la elección de centros se tiene que hacer se hace nuevamente en marzo o abril. ¿A qué espera el gobierno para dictar la resolución o la orden o el decreto correspondiente que ampare este plan? Creemos que es simplemente una pantalla, una forma de blanquear la inversión lingüística, porque ningún centro se va a coger. En todo caso, algún centro concertado, con lo cual se ahondará aún más la conflictividad y la desconfianza entre el sector público y el sector concertado. Una última cuestión, señor Ruiz Bravo, cuestión de actualidad, porque ayer el presidente del gobierno, el señor Sánchez, se sacaba de la manga. Le gustan mucho estos golpes de efecto. 500 millones de euros para mejorar la enseñanza en matemáticas y
y en lengua, ¿no? En capacidad En de... matemáticas, en comprensión lectora y En comprensión lectura y lectora, sí, completo. efectivamente. Eso, ¿cómo se interpreta desde su formación, desde PLIS Educación? ¿No es reconocer en el fondo el fracaso de estos años de modelo educativo por parte de la izquierda? Sí, sí, así es el reconocimiento del fracaso de que la educación pública, la educación en general en España está hundida, de que no se consiguen los objetivos. Y yo creo que destinar 500 millones de euros a un plan de choque es totalmente inútil. Es que no hace falta, basta con exigir responsabilidad a los centros de primaria, de tal forma que al final de la etapa de primaria se garantice que los alumnos saben leer, escribir y hacer los cálculos mínimos indispensables. Y pedir responsabilidad a los centros que no consigan estos objetivos. De nada sirve contratar ahora nuevos profesores. Lo que tenemos que hacer en las escuelas es hacer nuestro trabajo. No hay ninguna excusa, pero ninguna, para permitir que más o menos el 30% de los alumnos que terminan primaria no sepan leer de corrido, escribir correctamente y comprender lo leído. Es muy grave esto. 30-25%, y esto la experiencia docente nos lo dice, los que estamos dando clases sabemos cómo llegan los alumnos a primero de eso. Simplemente lo que hay que hacer son unas evaluaciones externas finales de etapa obligatorias, censales para todos los alumnos, y comprobar que los alumnos final de primaria saben eso, deben saber leer, comprender y escribir correctamente. No hace falta un plan de 500 millones, hay que exigir a los profesores, a los maestros, a las escuelas que trabajen bien. No pueden permitir, no hay ninguna excusa, excepto en aquellos alumnos de necesidades especiales que tengan pues, algún problema neurológico, etcétera, que pueda justificar un retraso en competencias tan básicas. Si esta competencia básica de leer, escribir, comprender no se domina, la enseñanza se viene abajo. No, los alumnos no podrán aprender absolutamente nada, ni matemáticas, ni filosofía, ni historia. Es realmente un gran drama. Y tener que gastar dinero para cubrir un hueco que debería, o para cubrir una deficiencia que deberían cubrir los propios centros escolares. No se puede permitir aquella escuela que no consigue que sus alumnos terminen la primaria sin leer bien, de corrido, comprendiendo lo leído, evidentemente textos adecuados a la edad de los alumnos. Es una escuela que, voy a decirlo así de forma muy directa, debería cerrar. O en todo caso, debería ser apoyada económicamente para mejorar, pero no podemos permitir más la irresponsabilidad y la falta de rendición de cuentas. Una última cuestión, señor Ruiz Bravo, que también es una cuestión que está de actualidad y sobre la que hace pocos días también el Gobierno de las Illes Balears, aunque es un problema general del país, ¿no? Y, pues se anunció la adopción de medidas, ¿no? El tema del uso de los móviles, o mejor dicho, habría que decir de la restricción, ¿no?, del uso de los móviles en los centros escolares, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes desde PLIS Educación? Bueno, la medida es muy drástica. Sobre esto no tenemos una opinión definida como asociación. En general, entendemos que los móviles o las tabletas, bien utilizadas en el contexto escolar, en la clase, pueden ser una herramienta útil. Prohibirlo absolutamente, pues quizás no tenga mucho sentido. Tiene sentido gestionar el uso de los móviles desde el punto de vista académico, porque un centro escolar está para eso, para adquirir conocimientos académicos, competencias. Y si los móviles ayudan, pues bienvenido sea. Creemos que es mejor controlar, dirigir bien el uso de los móviles a cauces puramente instructivos y académicos. Julián Ruiz Bravo es el portavoz y uno de los fundadores de PLIS Educación. Gracias por atender nuestra llamada. Muy amable y que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Que vaya bien.